Bueno, ahora vamos a deducir la ecuación para el nodo interno, es decir, todos aquellos nodos cuya i va desde el 2 hasta el n-1. Entonces la ecuación que vamos a deducir para este nodo se tiene que repetir tantas veces para ir calculándolo desde el nodo 2 hasta el nodo n-1. Entonces empezamos por poner un nodo representativo. El nodo representativo es el nodo I, que tiene una concentración CI. Recuérdense que en el método de las diferencias finitas lo que estamos aplicando es el concepto, en este caso, del centro de masa. Es decir, que en este punto está toda la masa que se transporta y que está contenida en este volumen. Es decir, este es el centro de masa. Y cada nodo tiene un centro de masa. Por eso podemos decir o aplicar que el transporte se da desde un centro hasta el otro centro. Y eso quiere decir que la solución también la obtenemos para cada uno de los puntos. O sea, la solución la vamos a obtener en este punto, en este punto, en este punto, y no en zonas intermedias. Aquí no hay solución. Si yo quiero encontrar valores a concentraciones intermedias, pues lo que tengo que hacer es aumentar el número de n para tener tantos nodos hasta lograr que un nodo coincida en un punto donde me interese una concentración. Ok, entonces, ¿cómo se deduce estas ecuaciones de balance térmico? Recuérdense que estamos aplicando el método del volumen de control. ¿Cuál es el volumen del control? Pues el volumen del nodo iésimo, que tiene su concentración 6. Y para ese nodo, pues vamos a aplicar el balance. Aquí está el balance. Acuérdense que todo lo vamos a dibujar como entradas. Entonces ponemos que hay un transporte desde el nodo vecino del lado izquierdo, ¿verdad? El nodo I-1 hacia el nodo I. Y del nodo derecho también lo ponemos. Es decir, nosotros no sabemos en realidad si toda la masa va en esta dirección o va en esta dirección. No sabemos. Pero gracias al método de Kirchhoff podemos afirmar que si ponemos las entradas como positivas, no hay problema si alguna resulta ser una salida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos va a dar una entrada negativa, lo cual significa una salida positiva. Y eso va a corregir. ¿Ok? Entonces nuestro balance es este de aquí. Y lo vamos a hacer en este volumen, en este nodo I. Entonces ponemos el flux por el área. ¿Por qué vamos a poner el flux por el área? Porque el balance se hace en términos de flujos. Es decir, masa o moles, en este caso moles por unidad de tiempo. Entonces multiplicamos el flux por el área para obtener el flux de entrada del nodo I-1 al nodo I. Y por eso vamos a multiplicar por el área. Similarmente, para el flux que viene del lado derecho se multiplica por el área perpendicular que está aquí representada, el cual es atravesada por este flux. Más un cero porque no tenemos una reacción homogénea en el nodo interno. Esto tiene que ser igual que la acumulación, y la acumulación, ya lo vimos, es el volumen del nodo al cual estoy haciendo el balance, el volumen del nodo I, por la derivada de la concentración con respecto al tiempo expresada en diferencias finitas, que es la concentración del nodo I al tiempo t más 1, menos la concentración del nodo I al tiempo t. ¿Ok? Entonces, aplicando las diferencias, bueno, recordando que vamos a hacer una simplificación en la cual que diga que el transporte, los dos transportes son esencialmente difusivos, entonces vamos a ponerlo en términos de la primera ley de Fick. Es decir, solamente consideramos la aportación difusiva sin considerar la aportación advectiva y además expresándola como diferencias finitas. Entonces, expresándola en diferencias finitas, tenemos que es la concentración hacia adelante, que es la concentración CI, menos la concentración atrás, que es CI menos 1, por la distancia que los separa, que es el delta Z, que es también el ancho de los nodos. Y todo esto es la primera derivada de la concentración con respecto a Z en la dirección hacia adelante, y es aplicada entre estos dos nodos, multiplicada por el coeficiente de difusión. Esto nos da, y el signo menos nos da el flux difusivo. Cuando lo multiplico por A, el área perpendicular, me está dando el flujo difusivo de este nodo hasta este nodo expresado positivamente. Similarmente lo hacemos para el flujo que viene del lado derecho y que va al lado izquierdo, y obtenemos esta expresión. Y si se observan, es muy similar excepto la concentración del nodo de donde viene. Aquí me faltó una T, perdón. Y entonces ya tenemos las dos entradas.
Aquí se suman, ¿verdad? Pero este viene con signo negativo, igual que este sale con su signo negativo. ¿Por qué viene con signo negativo? Pues de la convención que explicamos de cómo se define que algo es positivo o es negativo, poniendo la concentración adelante menos la de atrás entre la distancia que los separa y con signo negativo, y nos aseguramos que nos da positivo. El volumen del nodo iésimo es el área perpendicular y por el espesor del volumen iésimo, y la concentración multiplicado por la diferencia finita de la concentración entre el tiempo. Lo importante aquí notar es que el método explícito tiene la gran ventaja de que explícitamente se puede calcular la concentración. Es decir, si yo logro despejar esta concentración de I al tiempo futuro, menos la concentración del nodo I al tiempo anterior, si yo logro despejar esta y que me lo permite el método explícito, entonces explícitamente puedo calcular una concentración, y de eso se trata el método explícito. Para lograr hacer eso, voy a multiplicar por delta t entre el área perpendicular y delta z. Voy a multiplicar esta ecuación por todo eso, y luego voy a pasar esta concentración del nodo I al tiempo t del otro lado, y luego voy a escribir esta despejada. Ya se fijan, al multiplicar por todo esto, se queda nada más este cociente. Y luego perdón, nada más esta diferencia. Y luego al pasar del otro lado positivo, pues se despeja esta concentración, y luego la escribo por separado. Entonces la escribo explícitamente. ¿Eso qué quiere decir? Que explícitamente obtengo una ecuación para explícitamente calcular esta concentración, por eso se llama el método explícito. Entonces hago todo el álgebra y llego a esta ecuación, que dice que la concentración en el nodo I al tiempo futuro es igual que la concentración del nodo I al tiempo presente multiplicado por este corchete, más este coeficiente de difusión por delta t entre delta z al cuadrado, que multiplica a la suma de las dos concentraciones. Entonces esta aportación es positiva, y esta aportación también debe ser positiva. ¿Ok? No todo lo que es fácil tiene ventaja, más bien todas las cosas tienen ventajas y desventajas. La ventaja del método explícito es de que podemos calcular explícitamente la concentración. La desventaja y gran desventaja del método explícito es de que necesitamos aplicar una cosa que se llama el criterio de estabilidad, una limitación, ¿sí? ¿Qué pasa si yo uso un paso de tiempo muy grande? ¿Qué pasa si uso un paso de tiempo muy grande? Bueno, pues entonces va a ocurrir que este término que es negativo se hace más grande, y entonces puedo yo hacer artificialmente que esta concentración disminuya, violando la conservación de la masa. Por lo tanto, este método tiene una limitación. ¿Cuál se llama la limitación? El criterio de estabilidad. Es para que la solución que yo voy a obtener, voy a obtener yo por este método, sea estable y convergente, necesito que haya una restricción aquí. ¿Cuál es la restricción? Bueno, que el coeficiente de esta concentración a la cual yo le estoy haciendo el balance sea positivo o igual a 0. Y es lo que he copiado. Entonces copio la llave, y la llave tiene que ser mayor o igual a 0. En esencia, lo que quiere decir es de que simplemente la masa no aparezca, que no se viole la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Si fuera de energía, que no se violara la primera ley de conservación, la ley de conservación de energía, o sea, la primera ley de la termodinámica, y aquí sería pues el equivalente de la primera ley de termodinámica, pero para el transporte de masa. Y entonces eso impone esta limitación, y esta limitación es que el coeficiente valga igual a 0 o mayor que 0. Al aplicar esta restricción, hacer los despejes, obtenemos que la concentración, que el paso de tiempo permitido para el nodo iésimo tiene que ser menor o igual que 1/2 del paso de distancia al cuadrado entre el coeficiente de difusión. A menos que lo haya mal despejado, pero así sale. Creo que así sale. Entonces, esta ecuación, que fácilmente me permite calcular la concentración, tiene esta restricción. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que yo tengo que revisar todos los n-2 nodos iésimos, revisarlos, calcular sus criterios de estabilidad y asegurarme de usar el más pequeño, porque esto está diciendo, tienes que usar un delta t más pequeño que esta expresión,
y entonces tengo que ir a buscar y evaluarlas todas hasta que encuentre el más pequeño. Aquí vemos que todos tienen solo un criterio, todos tienen el mismo criterio de estabilidad, porque el coeficiente de división esperemos que no cambie de nodo a nodo, ni el delta z está cambiando de nodo a nodo. Entonces eso quiere decir que para todas estas ecuaciones cuya i es de 2 hasta n-1, tengo que aplicar este criterio de estabilidad, y aplicándolo puedo usar esta ecuación que me permite calcular su concentración con mucha facilidad. Pues sí, es una ventaja del método explícito que explícitamente puedes calcular la concentración, pero tiene una desventaja de que tienes que aplicar siempre un criterio de estabilidad. Entonces, estas n-2 ecuaciones tienen este criterio de estabilidad que tiene que respetar, y lo cual restringe a que uses un delta t más chiquito que este valor.